Bueno, entonces ya teniendo abierto base de datos, vamos a verificar que en nuestras tablas sí se hayan creado. Miramos por el esquema security, vea que acá lo tenemos. Eso es la ventaja de crearlos con esquemas, que podemos segmentarlos e identificarlos fácilmente. Ok, entonces, eh, acá les voy a enseñar un trucazo. El trucazo es que vamos a tener data semilla. Resulta que cuando ustedes crean una base de datos necesitan data semilla, por ejemplo, los roles, por ejemplo, los tipos de permisos y permisos, que ustedes no van a estar creando manualmente cuando van a desplegar taque, 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 eso de forma manual. Entonces vamos a crearnos una data semilla por ahí. Acá en data le vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar set de bet. Es set de la semilla de la base de datos. ¿Listo? Entonces en esa set de bet vamos a hacer lo siguiente. Yo a esa set de bet lo que estoy haciendo le estoy inyectando directamente el data contest. ¿Cuál es el data contest? El que tengo arribita precisamente. Entonces para poder inyectarlo necesito yo que setDB esté en la inyección de dependencias, ¿o no? ¿Cómo lo agregamos a la inyección de dependencias? Pues facilito. Como no le vamos a crear ninguna interfaz, entonces agregamos directamente la clase en perdón, en el proyecto, en el handler de dependency injection, que acá lo tenemos, y acá arriba en infraestructura le vamos a decir a de transition de setDB para poder que nos reconozca como la data semilla para poder inyectarle el contest, el data contest. Listo. Entonces, vamos a empezar a crear las cosas básicas que necesitamos. Ya yo tengo un código acá establecido. Para poder agilizar lo voy a copiar y lo pego, pero ustedes ya lo van a hacer lo mismo. Yo solamente voy a explicarles a qué corresponde cada uno de estos. Bueno, también necesitamos, ese es el que ejecutamos. Esos son privados, un montón de código ahí, pero ya, eso es lo más de sencillo de entender, no se asusten muchachos. Eh, Necesitamos crearnos en los helpers, antes de empezar con el set semilla, con la data semilla, crearnos una clasecita que se llama enumeraciones. Las enumeraciones donde vamos a tener los IDs de cada tabla. Para cuando nosotros necesitemos hacer comparaciones, no la comparemos directamente con uno, sino que ese uno a qué pertenece. Por ejemplo, un ID 1, ese ID 1 a qué pertenece, a qué hace referencia, a qué estado hace referencia. No tengamos que ir a consultar a base de datos. Eso se crea muy sencillo, obviamente. Creamos la carpeta enums, una clase que llama enums, ¿cierto? Y es una clase normalita, le damos public, pero como, bueno, acá no hemos creado todavía las constantes, pero como acá la tenemos, entonces, por ejemplo, voy a copiar, pegar, 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 hasta aquí. Listo. Nótese que tenemos clases pequeñitas de enums. Lo que hace es devolverme un número entero que le estamos colocando. Para este caso, yo no necesito, nada más voy a validar el usuario. Ya ustedes después le ponen más permisos. Más permisos. Bueno, si acá no hemos creado una tabla de estado. Dejémosla así. Pero más adelante la creamos, listo. Para el momento, para lo que necesitamos, la vamos a dejar así. Entonces, tenemos los tipos de permisos. Tenemos permisos de usuario, permisos de roles, permisos y estados, ¿cierto? Los tipos de permisos son crear usuario, utilizar usuario, eliminar usuario, consultar usuario. Mire que eso corresponde a un ID. Y lo mismo, si yo permiso 4 igual a 4, ¿a cuál permiso es igual que equivaldría a eso? Pues no sabemos. Entonces, acá están. Consultar usuario, taque, 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 hasta editar roles. Y el rol. El rol 1 es administrador, el rol 2 es el usuario estándar de la aplicación. Hasta ahí vamos melos. Yo creo que para hacer honor al tema de estados, es bueno crear los estados por el estado del usuario o estados de los libros, ¿no? Sí, se permite. Pero yo creo que en el momento no lo vamos a usar. La verdad, no, porque no hemos creado estado libro, no hemos creado estado de más. En el momento, dejémoslo así. Se la puedo dejar de ustedes de futuro, crear estados de los libros cuando lo prestemos y más para que ustedes vayan optimizando este ejercicio para verificar sus conocimientos. Entonces, listo, volvemos a la data semilla. Listo, estando en este lugar donde vamos a configurar la semilla, acá vemos que tenemos una semilla para
para los estados, cosa que en el momento no vamos a estar usando, entonces la comentamos y pasamos a los tipos de permiso. ¿Qué necesitamos los tipos de permiso? Pues necesitamos el ID, hacemos uso de los enum. ¿Será que si lo nombramos de la manera correcta? Es correcto, entonces hay que hacer using. Primero verificamos que el core si tenga la referencia de ese proyecto transversal de common, ya que no lo tiene, por eso es que no aparece. Entonces aceptamos, agregamos y ahora sí hacemos uso y nos aparecen. Entonces tenemos que los tipos de permiso de usuario, tipos de permiso roles, tipo de permiso permisos y tipos de permiso de estados. En el momento vamos a dejar el de estados a pesar de que no estamos creando ningún estado. Más adelante sí lo vamos a hacer. Luego para los permisos, listo. Acá hay que cambiarlo por el ID de todas formas también, que nosotros hicimos ese cambio ahorita. Listo, ya esto tiene la documentación de crear el usuario, actualizar el usuario, eliminar el usuario. Mire que la descripción elimina el usuario del sistema, consultar el usuario, actualizar roles, consultar roles, actualizar permisos, consultar permisos, denegar permisos, consultar estados, pero ya obviamente los estados sabemos que no lo vamos a utilizar. Luego los roles, tenemos el ID, está el ID de administrador y el ID estándar, ¿cierto? Pues estamos creando esos roles. Mire que la validación básica que hace esto es que del contest valida si no hay registros en esa tabla. Si no hay, entonces agrega de manera de listas a trader range todos esos datos y luego guarda cambios, save change. Luego permisos roles, ¿qué es lo que hace esto? Mira, si el rol permisos existe un rol en esa tabla con el ID rol administrador, si no existe, entonces al ID rol administrador le vamos a agregar todos los permisos que existen en la tabla rol permisos, ¿cierto? Mire que estamos corriendo permisos entity, seleccionemos todos, reemplacémoslos por rol permisos, eso le vamos a agregar al ID rol y eso lo guardamos acá y guardamos cambios. Entonces nosotros no tenemos esto, no tenemos esto ni esto, así que eso lo eliminamos. Listo, vamos a crear un usuario por defecto. Para crear el usuario necesitamos el ID. Nosotros no estamos pidiendo fecha de nacimiento ni email, estamos pidiendo el username nada más. Entonces que el ID lo estamos asignando directamente desde acá con NewGate. El ID status, nosotros no estamos utilizando el estado en el momento. Vamos a dejarlo así, que el correo sea, el usuario sea aire, ¿cierto? Verificación de email, teléfono, todo este tipo de cosas no estamos usándolas nosotros en el momento. Esto está en el core, entonces vamos a este encrypt provider. Mire que me va a encriptar la contraseña al chat. Vamos a usar una librería de .NET que nos habilita todo eso. Pues esa librería, ¿dónde está? Perdón, estoy revisando dónde es. En un segundo. Esta librería para que sea transversal para todos los proyectos, vamos a instalar acá en útiles, porque todos los proyectos deben de tener acceso a este utils, o por lo menos heredado desde ahí. Le vamos a instalar, se llama Core Encrypt. Utilizamos esta versión, la última por lo general. Vamos a utilizar una librería que se llama librería de una sola vía. Bueno, hay cosas acá que no me dejan instalar. El estado, esto de más de acá lo eliminamos. Miramos acá fecha de registro, ¿no? Listo, ya instaló. Sí instaló. Entonces vamos a la data semilla, vamos a revisar, hacer el using. No me aparece.
vamos a revisar esto porque no aparece. ¿Se instaló o no instaló? Acá la tenemos instalación que están útiles y el core ya tiene acceso a la referencia del proyecto que es con pero que acabé de hacer algo, debe haber algo que no. De momento vamos a quitar estos datos de acá a que nos compile todo el proyecto y luego tratamos de hacer el user. Listo, el proyecto compiló correctamente, ahora sí. Password, encrypt provider. Ver aquí, netcore encrypt provider. Eso se llama encriptación de una sola vía, o sea que yo puedo encriptar la contraseña, pero no puedo desencriptarla. Entonces, cuando yo estoy validando la contraseña, me toca encriptarla y validar el hash, porque eso me da una encriptación igualita, la cantidad de hitos, el nombre que yo ponga, las letras, y es case sensitivos, y mayúscula, minúscula, me genera hash totalmente diferente. Entonces, el username es aire y la contraseña es del 1 al 6. No estamos validando que tenga tantos caracteres especiales, nada. Por el momento estamos haciéndolo así sencillito. Listo, miramos qué más datos nos pide el user. Y yo creo que ya, no nos pide más nada. Tenemos el ID role, el nombre, taque. ¿Cierto? Más adelante se varían fecha de nacimiento, fecha de registro, o sea, un montón de cosas. De momento lo vamos a dejar así de sencillo. Acá viene la parte interesante. Tenemos esta data semilla necesitamos inyectarla o construirla. Mire que el primer comando dice que crean si la base de datos no existe. Es decir, si yo estoy corriendo en un sistema donde esta base de datos no existe, entonces me crea la base de datos. Y luego empieza a ejecutar todos esos procesos. ¿Cómo me crea la base de datos? De acuerdo al modelo que tengo en el data contest. Vamos a revisar una consulta a los datos semilla que acabamos de agregar, ¿cierto? Y vemos que no tenemos ningún tipo de registro. Por ejemplo, cell asterisco from a permisos. Pero que todo necesita como recargarse hoy, está como... ¿qué hay? Entonces hacemos sobre permisos, sobre rol, sobre cell asterisco, sobre roles permisos, popular, sobre tipo permisos, si también necesitamos, y sobre los usuarios. User. Hacemos using, ejecutamos, vemos que no tenemos absolutamente nada, ¿cierto? Entonces vamos a configurar esto en el startup del programa para que nos corra automáticamente. Venimos acá al programa. Cabe aclarar que en el .NET Core 6, ya sería .NET 6, eso se hace totalmente diferente porque no tenemos startup. De hecho, me parece un poco más sencillo en el 6, pero en el momento vamos a trabajar con .NET Core 3 acá y para la próxima trabajamos en .NET Core 6. Listo, vamos a copiar esa línea de código que hay acá. ¿Qué es lo que hice eso? Vamos a recibir un host que me devuelva desde un scope factory, que es de la dependencia injection, que me crea un scope y que me ejecute ese set de data semilla. O sea, mire que coge la inyección, utiliza la inyección y que me la ejecute assign y que espere que ejecute. Listo, mire que ese assign es ese comando que está acá. Ahora, ¿cómo yo ejecuto esto? Pues vamos a cambiar ese código que está acá. Lo vengamos por eso. Porque acá crea un builder, ¿cierto? Pero ya no le decimos que corra, sino que lo construya. Que ejecute la semilla y que a la final lo corra. Entonces es la única línea de código que hacemos de diferente. De resto todo lo dejamos igual. Mire, lo voy a correr y ya volvemos a ejecutar esta base de datos. Acá no hay nada todavía.
verá que ya vemos los datos de la data semilla. Ahí corremos el proyecto. Él valida si existen registros o no, si no existen. Porque para la segunda y la tercera, o las veces que ya la corre indefinidamente desde ahí, no me va a volver a crear ningún registro. Porque mire que hicimos una validación de datos. Esperemos que todo salga bien. Y todo, pues si ejecuta la aplicación aquí significa que todo salió bien. ¿Cierto? Revisamos base de datos. Y claro, acá tenemos los permisos. ¿Cuáles son los permisos que acabamos de crear? Los roles que existen. Mire que todos esos roles se los asignamos a un rol en específico, que es el administrador. Mire que los tipos de permisos que existen son esos. Y mi usuario, mire, ese es el ID del usuario. Y mire la contraseña como la hashió. Y esa es la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire cómo la pone. Encriptada. Listo. ¿Cuál es el username? Aire. Si yo trato de crear otro usuario de aire, no lo deja. No lo debería dejar. ¿Cierto? El ID role que es administrador. Ahí está todas las características que le dijimos que era como data semilla. Ustedes las pueden empezar a crecer, a crear o empezar a crecer a partir de ahí. Listo, ya tenemos esta segunda parte de la parte de usuarios que era importante.